Hola amigos de Por el Placer y Sinvergüenza, bienvenidos a este videoblog. Hoy vamos a iniciar una nueva sección en el canal que se llama Informándote Sencillo. Y aquí vamos a tocar temas variados de informática, energía y cualquier tema que desde mi punto de vista sea de interés para quienes visitan este canal. Y vamos a iniciar esta sección con un tema muy especial, el Big Data, que es un término que se está poniendo de moda en los albores del mundo informático y en general he escuchado que hay quienes dicen que controlan el Big Data o tienen acceso al Big Data y por ello he decidido hacer esta reflexión respecto a este tema tan interesante y tan apasionante que es el Big Data. Para empezar, debemos entender qué son los datos y bueno, según el diccionario, un dato es una información concreta sobre hechos, elementos, que permiten estudiarlos, analizarlos y conocerlos. Y ya si queremos vernos más complejos, un dato es una representación simbólica de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa. Por ejemplo, si ustedes ven la hoja de un árbol, pueden determinar de qué color es esa hoja. Desde la observación, nosotros decimos que el atributo sería el color y el dato sería pues, el color de que veas tú la hoja, que en este caso casi todos verían una hoja verde. Entonces el atributo sería el color, el dato sería el color verde. Si la hoja del árbol que tienen ustedes en sus manos ese color verde, entonces ese hecho es un dato para nosotros. Otro dato podría ser la forma. Otro dato podría ser el tipo de árbol del que proviene esa hoja. Y bueno, podemos sacar infinidad de atributos de esa hoja de árbol que representan datos para nosotros. Otro ejemplo serían las personas. ¿Qué datos podríamos obtener de una persona? Bueno, pues podemos determinar con información los atributos como el nombre, la edad, la estatura, el color de piel, el color de ojos y de ahí muchos más. Es decir, el atributo sería la edad y el dato, por ejemplo, en el caso de un niño, podría ser que tiene 10 años de edad. Ese es el dato, el 10. Cuando ustedes ven la base de datos, el atributo es edad y el dato es 10 años. Ahora bien, los seres humanos recibimos datos a cada momento y tenemos la capacidad de dosificarlos, administrarlos y estandarizarlos para poder generar una percepción personal y colectiva del mundo que nos rodea. Todo lo que percibimos son datos, son atributos que obtienen bajo nuestra percepción un valor específico. Ahora, ya que entendimos lo que son los datos, vamos a saltar a tocar el punto de la capacidad que tenemos los seres humanos para registrar todos esos datos en algún lugar. El ejemplo más concreto de esta capacidad de almacenar datos es nuestra propia memoria. El hecho de acordarte de algún número telefónico, recordar alguna ruta, poder recordar el rostro de las personas, muestra que nuestra mente es un almacén de datos. Ahora bien, actualmente, en estos tiempos modernos, el ser humano ha encontrado la manera de captar los datos a través de dispositivos electrónicos a raíz de la invención de la computadora, las cámaras digitales, los teléfonos inteligentes y por supuesto la creación del Internet, que es una red de redes que conecta al ser humano entre sí desde cualquier lugar del mundo. Esa nueva forma de capturar los datos requiere también una manera de almacenarlos y por supuesto darles un uso específico. En eso radica el Big Data, en el uso que se le puede dar a esos datos guardados en dispositivos de almacenamiento. ¿Qué uso se les da? Vamos a ver. Hoy en día los dispositivos electrónicos digitales que utilizamos en nuestra vida diaria generan datos por sí mismos desde el punto de vista del uso que se les da. Por ejemplo, en una computadora moderna, los sistemas operativos pueden detectar y almacenar información determinada como el tiempo de uso, el número de clics que damos al ratón, las palabras escritas por el teclado, puede tomar fotografías del usuario, puede también grabar las palabras mencionadas por el usuario
y aún sin que éste se dé cuenta. Si se dan cuenta, prácticamente ya todas las computadoras personales vienen equipadas con cámaras y micrófonos. Sin embargo, si bien puede guardar o almacenar esos datos, de nada servirían si no fueran utilizados para un fin específico. De tal forma que la información que capta un sistema operativo del uso que le dan sus usuarios tienden a ser enviados a través de Internet a un sistema que administra, gestiona y analiza todos esos datos que está recibiendo. Y bueno, lo mismo ocurre con nuestro desempeño dentro de las redes sociales, donde las aplicaciones que usamos registran nuestro comportamiento y los teléfonos mismos registran también el tiempo de pantalla, las aplicaciones que más utilizamos, entre otros, como por ejemplo en un teléfono de estos de la manzana mordida. El sistema operativo viene cargado con un medidor de actividad y te muestra el tiempo que has utilizado el dispositivo a través del uso de pantalla, las aplicaciones más utilizadas, las consultas, las notificaciones y las aplicaciones de las cuales emanan dichas notificaciones. Los datos generados con esta medición sí que los usa alguien más. Es el mismo fabricante de este teléfono el que analiza estos datos con fines específicos. Ahora bien, ¿dónde radica la esencia del Big Data aquí? Bien, pues tú como persona generas un número determinado de datos. Pero sucede que esta empresa vende al año millones de aparatos a los cuales se les recaba esa misma información y poco a poco se van formando enormes bases de datos que muestran la dinámica de uso de los teléfonos inteligentes. Ahora, si añadimos que la empresa de la manzanita mordida no es la única que fabrica teléfonos inteligentes y que cada uno de los fabricantes recaba los datos de sus usuarios para analizarlos, pues podemos imaginarnos que la base de datos total de usuarios de teléfonos inteligentes a nivel mundial debe utilizar enormes espacios de almacenamiento. Es en la magnitud de la cantidad de datos recabados donde radica el significado del Big Data. Big Data quiere decir en español datos grandes, y entonces la diferencia se encuentra en el volumen de datos recabados, que contempla primero el almacenamiento de los datos y por otro lado el análisis de los mismos para obtener un resultado específico que pueda ser utilizado para un fin. Esto es en sí el Big Data, obtener datos de manera masiva y analizarlos. Debemos ser conscientes que actualmente la recaudación de datos de manera digital se da en prácticamente todo lugar donde haya dispositivos conectados directa o eventualmente a Internet, o en una red privada o pública. Ahora, debemos saber qué cantidad de datos es considerado Big Data, aunque el tamaño utilizado para determinar si un conjunto de datos determinado se considera Big Data no está firmemente definido y sigue cambiando en el tiempo. La mayoría de los analistas y profesionales actualmente se refieren a conjuntos de datos que van desde 30 a 50 terabytes hasta varios petabytes. Lo que hace que Big Data sea tan útil para muchas empresas es el hecho de que proporciona respuestas a muchas preguntas que las empresas ni siquiera sabían que tenían. En otras palabras, proporciona un punto de referencia. Con una cantidad tan grande de información, los datos pueden ser moldeados o probados de cualquier manera que la empresa considere adecuada. Al hacerlo, las organizaciones son capaces de identificar los problemas de una forma más comprensible. La recopilación de grandes cantidades de datos y la búsqueda de tendencias dentro de los datos permite que las empresas se muevan mucho más rápidamente, sin problemas y de manera eficiente. También les permite eliminar las áreas problemáticas antes de que los problemas acaben con sus beneficios o su reputación. El análisis de Big Data ayuda a las organizaciones a aprovechar sus datos y utilizarlos para identificar nuevas oportunidades. Eso, a su vez, conduce a movimientos de negocios más inteligentes, operaciones más eficientes, mayores ganancias y clientes más felices. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de utilizar el Big Data y aplicarlos a las empresas? Podemos deducir tres rápidamente. La reducción de costos, una forma más rápida de tomar decisiones y también pueden diseñar y poner en venta nuevos productos y servicios de manera
más eficiente. El Big Data puede ser utilizado, y de hecho hoy en día ya se utiliza en casi cualquier actividad económica que genere gran cantidad de datos. Como por ejemplo podemos ver aplicaciones en las siguientes áreas: el turismo, el cuidado a la salud. Y bueno, aquí en el cuidado a la salud vale mencionar que actualmente en México, en el Seguro Social de México, ahora mismo ya se están digitalizando todas las informaciones que antes eran simplemente impresas en papel, como por ejemplo los perfiles, no solo de cada paciente, sino de cada asegurado, las citas, los medicamentos suministrados. Y bueno, pues un análisis de Big Data es muy útil, por ejemplo, si se quiere saber cuáles son las enfermedades de mayor incidencia entre la población asegurada en un tiempo determinado. Y con ello se puede determinar cuáles son los medicamentos de mayor uso también en un tiempo determinado. Otra de las áreas de uso pues es la administración, las empresas manufactureras, la publicidad. Y bueno, aquí en la publicidad, pues la proliferación de teléfonos inteligentes y otros dispositivos GPS ofrece a los anunciantes la oportunidad de dirigirse a los consumidores cuando están cerca de una tienda, una cafetería o un restaurante. Esto abre ingresos para los proveedores de servicios y ofrece a muchas empresas las oportunidades de conseguir nuevos clientes. Ahora bien, y para finalizar, ¿quién tiene acceso al Big Data? Si bien todos los usuarios de los diferentes dispositivos generan datos, muchos de ellos ni siquiera saben que son parte del Big Data. Es más, ni siquiera saben de la cantidad de datos que están aportando al sistema. Sin embargo, aquí debemos precisar que quienes tienen acceso al Big Data son aquellos que manejan los programas de gestión de datos, trabajan para las empresas, para los gobiernos o alguna organización que provea de servicios de análisis de datos de gran volumen. Y eso es todo. No todos tienen acceso al Big Data como tal. Son, digamos, los geniecillos que tienen la llave para conocer y deducir alguna información que puede ser útil para las empresas o gobiernos. Así de fácil y así de sencillo. Y bueno, a grosso modo, esto es el Big Data, que es en resumen un gran volumen de datos susceptible a ser analizado a través de alguna aplicación de análisis y gestión de datos. La diferencia está entonces en el volumen de la cantidad de datos que se vuelve tan enorme y compleja que día a día se requieren y van surgiendo nuevas herramientas o aplicaciones para desmenuzar toda esa información y convertirla en datos útiles para las empresas, gobiernos, personas u organizaciones y por supuesto que les permita tomar más y mejores decisiones. Esto del Big Data es un tema sin duda apasionante e interesante y del cual formamos parte todos quienes somos usuarios de algún dispositivo o tecnología capaz de generar y enviar datos sobre su uso. En fin, no hagamos más largo el tema, hay por supuesto más detalles que podríamos considerar sobre el Big Data, pero me parece que para entender este término, con lo tratado en este videoblog es más que suficiente. Sin más, me despido esperando que se encuentren muy bien, sean felices. Les agradezco que hayan llegado hasta esta parte del videoblog y por favor suscríbanse y compartan este contenido con sus conocidos si así ustedes lo creen merecido. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos en el próximo tema.